Hola mentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí la doctora Beatriz Abadía en un nuevo vídeo sobre ansiedad. Hoy estoy muy contenta porque dentro de poquito va a hacer un año que empecé a hacer vídeos de ansiedad y realmente tenéis un material maravilloso, que si sois capaces de ver los vídeos, de escribirlos, de tomar notas, de estar suscritos a mis mails de los miércoles, de verdad que tenéis una ruta clara de salida. Lo importante es que estéis comprometidos. Ya sé que ahora es muy difícil de ver porque estáis nubilados por este tema de la ansiedad, pero de verdad que se sale mucho más fortalecido, pero claro, hay que hacer esa ruta de salida. Ya sabéis que soy médico y yo digo que ojalá muchas enfermedades tuvieran una ruta de salida tan clara como tiene la ansiedad. Pero el problema es que no nos atrevemos a andar esa ruta, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el mensaje va calando poco a poco, a base de yo persistir y seguiré persistiendo porque me he comprometido con la ansiedad. No considero que hoy en día no tenemos que estar nadie en ansiedad porque tenemos las herramientas adecuadas. Hoy está el conocimiento allí, ya que lo apliques depende de ti, pero está todo dicho. Entonces yo quiero hacerlo a mi forma para empatizar con la gente que le vaya a mi forma. Hay muchos sitios donde tratan la ansiedad, pero yo quiero hacerlo a mi manera, ¿no? Y que las personas que estén alineadas con mi manera, pues que me tengan aquí pues presente, ¿no? Porque cada uno, pues hay personas que funcionamos más con una persona, con otra. Entonces yo he querido hacer estos vídeos para la gente que le pueda servir mi forma de decir las cosas, ¿no? Entonces para eso estoy aquí. Entonces hoy estoy muy ilusionada porque empiezo con una pregunta de mi amiga Ana. Ana, muchas gracias, porque sé que desde el inicio estás aquí conmigo. Yo he nacido de la nada, hace un año empecé a hacer vídeos, no tengo contacto en este mundo de nada, o sea, ha sido algo mío. Desde mi mundo médico he saltado aquí con una nueva faceta mía, que llevo años trabajando en la sombra. Y entonces, para mí es muy importante todas esas personas que sin conocerme de nada habéis andado conmigo todo este año, y Ana, tú eres una de ellas. No nos conocemos personalmente, pero noto tu cariño, igual que noto el de muchas personas que me escriben y que me dan las gracias y que me dicen: Beatriz, gracias a tus mails estoy cambiando, gracias a tus formaciones, y lo sé. ¿Por qué lo sé? Porque me han cambiado a mí y por eso sé que funcionan. Yo no puedo dar nada que no haya probado antes y que me haya funcionado a mí. Y como sé con el mimo que hago todo, con el amor que hago todo y que no doy nada que yo no pruebe, pues sé que funciona. Ahora poco a poco pues nos iremos conociendo y la gente que le vaya funcionando irá viniendo para aquí. Pero tú, Ana, eres una de esas personas que semana tras semana me muestran su cariño, así que te doy las gracias de verdad, porque no es apoyar a una persona que surgió de la nada con un canal nuevo y estar aquí todo el año, pues dice muchísimo de ti, de que este contenido pues te está ayudando, así que muchísimas gracias. Por eso quería hacerte hoy también pues especial atención a la pregunta que me lanzaste, y que creo que como era una muy buena pregunta y es algo que preocupa mucho a la gente, pues creo que podemos hacer un vídeo de eso, ¿no? Y Ana preguntaba: ¿siempre va a haber síntomas de ansiedad? La respuesta rotunda es no. Cuando no tengas ansiedad, no va a haber síntomas de ansiedad. El problema es que siguen habiendo síntomas porque sigue habiendo miedo. Quizá no estés al mismo nivel de antes de la ansiedad o no, pero mientras esté el patrón siempre va a haber una serie de síntomas. En el momento en que ya de verdad te desvincules de ese patrón de la ansiedad y uno lo reconoce: ya no estoy en ansiedad. O sea, puedo tener días de estrés, ¿vale? Pero la ansiedad es otra cosa. La ansiedad es quedarte enchufado a ese miedo continuo, ¿no? No sé si habéis visto la película Inside Out 2, del revés 2, pero os invito a que la veáis porque hacen protagonista la ansiedad. Y hay un momento de la película que a mí me gusta mucho porque la ansiedad empieza a aparecer en la vida de esta persona, ¿no? Anticipándose, intentando protegerla con el miedo. Bueno, esa ansiedad es llevadera, ese estrés, ¿no? Esas preocupaciones, pero llega un punto que cuando se pone mucho ya al mando del cerebro de la persona, un día la ansiedad entra en locura y empieza a todo el sistema operativo a activarlo a lo bestia, y vais a ver en la película cómo la ansiedad se activa a lo bestia, entra en bucle
y ya se queda enganchada a los mandos de tal manera que no es capaz de soltarse. Y entonces ya no es capaz de discernir. Y eso es lo que pasa en ansiedad patológica. O sea, todo el mundo puede tener ciertos niveles a veces de estrés, de ansiedad, preocupación, pero ansiedad patológica es cuando ya te quedas enganchado allí y pase lo que pase a tu alrededor y pase, tú ya estás enganchado a ese miedo y estás operando sobre ese miedo. Y es muy bonita esa escena de la película porque ves cómo las creencias, tú vas creando unas creencias y esas creencias te crean a ti y luego tú te quedas enganchado en ese programa mental. Todos tenemos que identificar nuestras creencias. Yo soy, ¿qué pones detrás de ese yo soy? O yo no valgo, ponía, yo no soy capaz, yo... Entonces, claro, esas creencias que ponían en la película le llevaba luego a estar en ansiedad y luego al estar tantas veces en ansiedad llega un día en que no te has dado cuenta que se queda perpetua contigo, ¿no? Has estado empezando a reprimir, a no mostrar sentimientos, a esconder esto por aquí, por allá y un día estás enganchado en la ansiedad. Entonces, cuando estás en ansiedad, tu sistema nervioso simpático está activado y tienes síntomas, cada uno de su manera, porque yo siempre digo que la ansiedad es la gran simuladora. Puedes tener 1000 síntomas, dolores de cabeza, hormigueos, alteraciones digestivas, todas que os queréis inventar y más, están mareos, están dentro de la ansiedad. Entonces, mientras estés en ansiedad va a haber unos ciertos síntomas por ahí. Y además van a ser cambiantes, porque el sistema nervioso simpático está por todos los órganos y vísceras de nuestro cuerpo. El cortisol y la adrenalina bañan los billones de células de nuestro cuerpo, impactando en todas las rutas metabólicas. Nuestra transcripción genética de miles de genes está detrás de todo esto. Entonces, los síntomas pueden ser muy variados dependiendo de la causa emocional que dispara eso y dependiendo de tus propias predisposiciones, ¿no? Entonces, mientras tú estés en ansiedad va a haber síntomas, pero en el momento en que no haya ansiedad no va a haber síntomas de ansiedad, ¿vale? Punto. Yo cuando estuve en ansiedad tenía un mareo. Cuando dejé de estar en ansiedad, se me fue el mareo por completo. De hecho, se me fue antes el mareo de que yo me encontrara al 100%, ¿no? Pero tú cuando sales de ansiedad lo sabes perfectamente, porque ya no operas bajo ese sistema. Lo sabes. No, es como decir, ¿me duele la cabeza o no me duele la cabeza? Lo sabes. Pues sabes cuando sales por completo de la ansiedad que ya no te va a agarrar más. Te puede agarrar momentos de estrés, de todo eso, sí, te puede agarrar. Pero esa ansiedad patológica no, porque ya cuando te sabes todo esto que estoy contando en estos vídeos y meditas y observas, ya no le vas a dejar a tu mente hacer de las suyas. Como en la película, ya no vas a dejar a la ansiedad que empiece a protagonizar tu vida. No, ya no. Tú ya eres capaz de ver ese patrón. Ya no vas a ser víctima de eso. Entonces, es muy complicado que una vez que de verdad tú tengas las herramientas de superar la ansiedad, podrá haber recaídas mientras tú estás saliendo, pero en el momento que de verdad salgas de verdad, va a ser muy complejo que vuelvas a entrar, a no ser que haya algún impacto emocional por ahí grande, pero empezarías a usar los mismos recursos, o sea que ya no tienes miedo de volver a entrar en ansiedad. Yo no tengo miedo de volver a entrar en ansiedad. Ay, y si me volviera a pasar, y si volviera a caer en esto, mira, chica, si te volvieras a salir en esto, volverías a salir y punto, ya está, ¿sabes? Ya basta de ese diálogo, ¿no? O sea, es que tenemos una serie de herramientas mentales que cuando las de verdad las metemos dentro, ya no, ese miedo ya es difícil que cale, ese. Entonces, cuando estás en ansiedad tienes unos síntomas, sean los que sean, pero son síntomas psicosomáticos, estás somatizando, estás proyectando en tu cuerpo el problema que hay en tu mente de miedo, ¿no? Tú estás proyectando, pero no hay nada físico. Y obviamente que tú ya has ido al médico. Cuando tú la primera vez que tuviste esa ansiedad y te pensabas que te estaba dando un infarto, o pensabas que te tenías un tumor, o pensabas que tenías un problema neurológico, o pensabas que tenías un problema digestivo, el médico te dijo, no tienes nada, está todo bien. Obviamente partimos de esa base. Yo no estoy haciendo estos vídeos para todo el mundo, estoy haciendo estos vídeos específicos para las personas con ansiedad, que ya han pasado por su médico y les han dicho, tú tienes ansiedad, no tienes nada físico. Entonces eso se sobreentiende. Esto tiene que quedar muy claro. Entonces, siempre que haya miedo en la mente puede haber síntomas de algún tipo, ¿no? Pero ese síntoma que te ha acompañado durante la ansiedad, que incluso ha ido cambiando a veces en forma,
Cuando tú ya superas todo esto, va a desaparecer por completo. Y si no desaparece, es que tú todavía estás en esa mente de miedo. Si no, desaparecería. Esto tiene que quedar claro. Otra cosa es que, por ejemplo, yo ayer tenía mi consulta, una consulta importante, con pacientes con patologías graves, tenía a varios operados recientes, es decir, un nivel de exigencia alto. Me voy a ir de vacaciones, entonces quiero dejarlo todo bien, ¿no? Quiero dejarlo todo bien, quiero que los pacientes estén bien, quiero que estén bien, que no haya ninguna cosa así, y mi mente va a pensar eso. Entonces, en ese momento, mi grado de tensión sube, comprobar todo que está bien, y en el momento en que, pum, me relajo, mis operados están bien, estos pacientes los he podido dejar bien, les he podido hacer ese tratamiento a estos, a los otros, a no sé qué, tal, porque sí, porque los médicos hay veces que cuando nos vamos de vacaciones justo pasan las cosas y no podemos desconectar, y esto es un punto de la medicina que cada vez yo desconecto más y más. El otro día se lo decía a un paciente que tenemos un gran cariño entre él y yo le decía, mira, yo antes me os llevaba a casa, ahora no, ahora intento llevaros lo menos posible, porque hay cosas que yo no controlo dentro de todo esto. El paciente era muy agradable y hablábamos y decía pues que tenía razón. Yo digo, yo estoy muy en paz, he hecho una cirugía fabulosa, no ha podido ir mejor, ahora veremos cómo va respondiendo tu ojo. Entonces esos factores yo no los controlo y yo no puedo hacerme cargo de factores que no controlo, ¿no? Entonces esto cuando lo hablas con las personas lo entienden porque ven de verdad que tú has puesto tus habilidades, se han sentido cómodos en la cirugía, no han tenido dolor, les has cuidado bien, les has operado bien, estás de cerca en su posoperatorio, pasan un buen posoperatorio. Entonces los pacientes, esto la mayoría lo entienden, luego hay otras personas que no lo entienden, por supuesto, pero lo entienden. Entonces tú tienes un nivel de tensión, ¿no? Y bueno, entonces yo dije, bueno, me voy de vacaciones, fantástico, todo correcto, mis pacientes operados están muy bien, me voy más tranquila, es mejor, ¿no? O sea, bien, fantástico. Pero me di cuenta que de repente hacía muchos días, bueno, muchos días no, incluso años, que yo no tengo dolores de cabeza, no. Cuando era estudiante de medicina yo todos los días tenía dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque estaba tensionada, quería siempre estudiar mucho para sacar las mejores notas. A mí no me valían los sobresalientes, yo solo quería matrícula de honor, para que os hagáis una idea del grado de exigencia que llevaba, y ese grado de hiperexigencia que llevaba, porque además si sacaba matrículas de honor, mis padres no tenían que pagar una matrícula al año siguiente, y yo venía de una familia pues, más humilde, y entonces me creaba una presión exagerada en mí misma, y todos los días tenía dolor de cabeza. Con el tiempo empecé a comprender mis dolores de cabeza, empecé a cuidar también mi alimentación y libre de dolores de cabeza. Es muy raro que tenga ya un dolor de cabeza, viniendo además de una familia con dolores de cabeza, de migrañas, etcétera, yo años. Y ayer me apareció un dolor de cabeza. Generalmente me suele aparecer periocular, es un poco migrañoso y fui perfectamente consciente porque me apareció, porque en el fondo estaba tensionada de que quería que todo estuviera bien. Esa parte de soltar, de desapegarme del resultado de mis operados, no lo logré del todo. Es decir, me apegué a que estuvieran bien. Entonces, cuando tú tienes expectativas altas, pues claro, vives apegado y el desapego es fundamental en la vida. Pero yo hay veces que lo logro más y lo logro menos, pero soy consciente. Entonces me di cuenta de que dije, anda, este dolor de cabeza, claro, has querido que todo estuviera bien. Que sí que ha estado bien todo, pero si no hubiera estado, me hubiera tenido que desapegar de todo eso. Pero me creó una tensión extra ese día, ¿no? Una tensión extra, aparte, pues tenemos una boda cerca de la familia, las vacaciones, todo esto que se junta para dejar un poquito, atender a mis padres que tengo que, bueno, una serie de cosas que se van juntando, dejar estos vídeos también un poquito, dejar una serie de mails preparados, es decir, que al final, en estos últimos días, sin darme cuenta, concentras un poquito más de presión, de tensión y ¡pum! Dolor de cabeza. Y entonces digo, anda, me he pasado un poquito de la línea. Fantástico, yo ahora lo leo y no empiezo, ay, este dolor de cabeza, este dolor de cabeza. No me tomé nada, porque no lo necesito en ese momento. Como anestesista te diré, sí, no como persona que hago estos vídeos, como anestesista te diré, en cuanto aparezca el dolor, atájalo. Porque se rompe la ruta del dolor y ya no necesitas más. Pero ahora me conozco muchísimo mejor a mí misma y entonces digo, me ha aparecido este dolor,
no pasa nada. Me hidrato, descanso, bebo agua, me comprendo, analizo, interpreto, me dejo sentir. Hoy no tengo dolor de cabeza, se ha ido por completo, sin tomarme nada, y venía también de pasar mi regla, etc. Pero va a aparecer síntomas en mi vida. Es decir, que aunque no esté en ansiedad, tú, yo, vamos a tener síntomas. ¿Por qué? Porque en nuestra vida va a haber días de cansancio, días de estrés, días de fatiga, días de que ocurre algo, días de lo que sea, y el cuerpo va a expresar esas emociones que has tenido. Entonces, tenemos que empezar a conocer nuestro cuerpo y decir, anda, hoy tengo este síntoma, ¿no? O el estómago, o la pierna, o lo que sea que te pase a ti, no lo sé. Yo hoy justo he caído y parece que ha venido muy bien este síntoma que te he contado que me pasó a mí ayer. Pues viene de mi presión o de mi tensión de ayer, de ver que todo estaba bien, ¿no? Y de que mis operados estaban bien. Entonces, claro, porque yo tengo operados con gas dentro de los ojos, con cosas de este tipo, entonces es complicado. Y entonces, bueno, pues ya está, me dejo sentir, tengo dolor de cabeza y ya está, punto. Entonces, decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando no estés en ansiedad, yo no estoy en ansiedad, no tengo síntomas. Yo en mi día a día, pues no tengo síntomas de ansiedad, ya no, eso quedó en el pasado. Pero sí que tengo a veces síntomas. ¿De qué? Pues quizá un día esté un poquito más cansada y esté un poquito más fatigada, pues porque ese día he trabajado mucho o porque he tenido más estrés. Quizá un día me aparezca un dolor de cabeza como me apareció ayer, pues porque lo que hablamos estaba un poquito más tensionada. Quizá un día me aparezca un dolor de estómago porque quizá he tenido una discusión que no había querido tener y que no la he sabido gestionar bien, no lo sé. Pero te pongo ejemplos de que en la vida te van a pasar cosas que te van a desequilibrar emocionalmente y que se va a proyectar en tu cuerpo físico. ¿Quiere decir eso que tengas algo físico o que tengas una enfermedad? No, es la proyección emocional en tu cuerpo físico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema simpático se está activando y es esa proyección. Entonces, cuando tú más te vas conociendo todo lo que regula tu vida, ¿no? Vas conociendo tu alimentación, lo que te sienta bien y mal, vas conociendo lo que te sienta bien y mal a nivel mental y emocional, vas encontrando lo que te sienta bien y mal a nivel físico y con todo eso vas jugando de tal manera que yo la mayoría de mis días me siento muy bien, pero hay días en que no me siento tan bien. ¿Y entonces me tengo que empezar a preocupar? No, me tengo que empezar a conocer para decir, hoy ha habido esto, ha habido lo otro, y a regularme, ¿vale? Entonces, pero no hay síntomas de ansiedad, no son síntomas constantes, no son, el síntoma de ansiedad está allí continuamente mientras tienes ansiedad. Y esto que te cuento yo es, pues, momentos de la vida, o de repente a alguien le dan una mala noticia y de repente empieza pues con algún problema aparentemente de salud, que luego no hay nada físico. ¿Por qué? Porque el cuerpo se expresa lo que lleva en tu mente, en tus emociones. Entonces esto hay que empezar a entrenarse para descubrirse a uno mismo, ¿no? Y ya está. Entonces, y luego, una vez que entiendes esto, yo hoy os quería proponer un par de juegos que además hace poquito hice un mail sobre esto, porque me parece muy importante. Bueno, yo creo que, Ana, ya ha quedado claro que no vas a tener síntomas de ansiedad cuando no tengas ansiedad, no. Y luego van a aparecer en tu vida, según tus momentos emocionales, síntomas que quizás como de ansiedad, no sea, yo creo que es más de una descompensación de ese día emocional. No llámese ansiedad, porque lo que hablamos, la ansiedad patológica se queda clavada sin que tú ya estás clavada en ansiedad patológica. Y luego ya cuando ya sales de la ansiedad o no tienes ansiedad, tienes días que hay veces que emocionalmente uno no está bien y que no se ha dado cuenta, no se ha sabido equilibrar, no se ha sabido procesar la emoción, no ha sabido tal, y eso se proyecta en su cuerpo físico con síntomas, como a mí ayer con mi dolor de cabeza. Punto. ¿Qué hice yo ayer con el dolor de cabeza? Pues os voy a decir lo que hice yo ayer, por ejemplo, con mi dolor de cabeza, y que van a ser estos dos juegos, ¿vale? Primero, siento el síntoma. Yo antes, cuando era anestesista, hubiera cogido lo primero un ibuprofeno, me lo hubiera tomado y adiós. Y me hubiera... Ya está, no pasa nada. ¿Quiere decir que no me tomé ibuprofenos en mi vida? No, pues si algún día los necesito, los tomaré. No pasa nada. Pero
yo ahora me conozco y sé cuándo necesito medicación y cuándo no necesito medicación. Yo me sé regular a mí misma y es raro que necesite medicación. ¿Por qué? Porque como cada día medito más, entreno más mi autoobservación, igual que en la meditación soy capaz de tener el pensamiento y soltarlo y dejarlo ir, con mis sentires también soy capaz de sentirlos y soltarlos y dejarlos ir. Es decir, siento el síntoma, ¿no? Y lo acepto. ¿Tengo un dolor de cabeza? Tengo un dolor de cabeza. No empiezo, ay, va, qué dolor de cabeza tengo, uy, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele, cómo me duele. ¿Y esto ahora por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué el dolor de cabeza este? No, yo ya me conozco porque es el dolor de cabeza. Pero antes, si no me conozco, empezaría, ay, va, porque tengo este dolor de cabeza y este dolor de cabeza. Ay, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y le presto atención. Y al prestarle atención a ese dolor de cabeza, lo hago más grande y más grande y más grande. Más grande. Entonces, yo acepto que tengo un dolor de cabeza. Lo acepto. Y no tengo necesidad de que se vaya ese dolor de cabeza. Os lo podéis querer, pero es así como lo siento. Tengo un dolor de cabeza, lo acepto, me veo que ha pasado, que no, lo interpreto, fantástico, tengo este dolor de cabeza. ¿Qué puedo hacer ahora para este dolor de cabeza? Lo acepto. Aceptarlo, me bebo agua, me cuido, voy a comer un poquito porque ya también llevo varias horas sin comer, descansaré, me eché a la cama más pronto. Punto, ya está. Acepto el dolor de cabeza. ¡Ay, que no me deja dormir! No. En ningún momento me planteé que no me iba a dejar dormir el dolor de cabeza. De hecho, bueno, pues si no me deja dormir el de cabeza, pues entonces pues ya veré lo que hago. O me tomaré algo o no me tomaré algo. No lo sé, pero no le estoy dando importancia. No le estoy dando la atención a ese dolor de cabeza. No estoy con mi energía en cuanto me duele la cabeza, sino que acepto, estoy con dolor de cabeza, punto, ¿no? Eso antes, ¿qué hacía? No quererlo sentir. Un dolor de cabeza, ahora no quiero sentirlo, ¿no? ¿Cómo lo transmutamos a la ansiedad? Yo esto os lo digo para las personas que no incluso no estéis en ansiedad y que tengáis síntomas. Bueno, pues tengo un síntoma en estos momentos y me ha parecido un dolor de estómago, me ha parecido un dolor de pierna, me ha parecido un cansancio, me ha parecido lo que os haya parecido un dolor de cabeza, me ha parecido un mareo. ¿Por qué? Y me doy cuenta de que he estado más estresada, emocionalmente mal, he tenido una discusión, tal, o he llevado unas semanas más estresadas, pum, vale, me dejo sentir, lo acepto. Y no necesito que sea de otra manera. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está expresando lo que yo emocionalmente no he sabido equilibrar, ¿no? Entonces lo expreso y aprendo de la experiencia otra vez, ¿no? Lo acepto, no me resisto, no quiero que sea de otra manera. Y eso es lo que te pasa a ti en la ansiedad. Con el síntoma de la ansiedad, tú deseas todos los días que sea de otra manera. Deseas que sea de otra manera. No aceptas tu síntoma, no aceptas que forma parte de una proyección mental. Tú aún piensas que es algo físico detrás que alguien no ha descubierto. Y entonces le das atención al síntoma. No lo aceptas, te resistes a él. No quieres sentir eso que te trae el síntoma. Y entonces, claro, al no quererlo sentir, al resistirte al síntoma, al prestarle atención, quiero que se vaya, al prestarle incluso vas más allá, y si esto que me dijo el médico no es, y realmente es el tumor que yo pienso, y le añades más leña al fuego, expandes el síntoma. Y el síntoma cada día se hace más grande, porque tú le estás dando tu energía, tu atención, todo el santo día, queriendo que se vaya. Una de las cosas que yo hice cuando tenía mi síntoma en ansiedad y estaba en ansiedad, es que dije, me das igual, porque yo voy a hacer mi vida, contigo o sin ti. Acepto que aunque tuviera que hacer la vida contigo, la haría. No me vas a quitar de vivir mi vida por este síntoma. No hay gente feliz en el mundo, con cosas muchísimo más peores que este síntoma. No me vienen a la consulta gente mayor que no ve casi nada y hace su vida. ¿Tú crees que yo voy a dejar de hacer mi vida por este síntoma? Estarías loco, ¿no? Le hablaba así. Y entonces no le mostraba miedo, ni me rendía ante él, ni, ay, Dios mío, este síntoma. ¿Y si ya no puedo hacer esto? ¿Y si ya no puedo hacer lo otro? ¿Y si esto va más? ¿Y si? Y empiezo a echarle leña al fuego. No, ya estás, te acepto, estás aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido cosas en mi vida que no sabía hacer mejor, estoy aprendiendo.
compasión conmigo. Bueno, en la semana pasada hice un vídeo de compasión. Compasión conmigo. No pasa nada, estás aquí, te acepto, no me resisto ante ti, no lucho contigo, no deseo que sea de otra manera el síntoma. No. Entonces, esto que aprendí en la ansiedad lo aplico ahora en mi vida, todos los días. Cuando tengo un síntoma, como te he contado ayer, precisamente, que da la casualidad, en ningún momento me resistí, luché, no lo acepté. Dije, qué mierda, me duele la cabeza, empiezo, justo ahora que tengo que hacer no sé qué, que mañana tengo que grabar. No, empieza con esas tonterías, o que tengo que operar. No, yo sí tengo que ir a operar con un dolor de cabeza, opero con un dolor de cabeza y opero perfectamente igual de bien que sin dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque yo no me digo, ay, es que cuando estás con dolor de cabeza operas peor que cuando estás sin dolor de cabeza. No, porque estoy poniendo interpretaciones a mi mente que no. Yo puedo hacerlo igual de bien todo, con dolor de cabeza o sin dolor de cabeza. Y es así. Entonces, cuando tú le hablas a tu mente de esa manera, no imprimes miedo, no echas la sal del miedo a lo que te pasa. El problema es que si tú tienes un síntoma y le echas la sal del miedo, ay, cuánto me duele, y esto será, y esto no será, y esto tal, y cuándo se va a ir, y cuándo no sé qué, empiezas a echar la sal del miedo, y eso se expande, y ese síntoma crece, porque tú te angustias más desde tu mente. Pero cuando tú tienes un síntoma, aceptas lo aceptas, no te resistes, y ya está. Y juego al se siente lo que se siente. Esto es lo que os quería decir. Yo, cuando tengo algo o me aparece un síntoma, que ya os digo que gracias a Dios la mayoría de los días me siento muy bien, pero hay veces que no digo, ay, oh Dios mío, qué mal estoy hoy. Se siente lo que se siente, Beatriz. No digo malo o bueno, se siente lo que se siente. Ayer con mi dolor de cabeza, pues se siente lo que se siente. ¿Este dolor de cabeza es malo o bueno? No. ¿Por qué es malo? No, está expresándose lo que yo he tenido. Bueno, que salga, que me lo muestre, que me diga, Beatriz, ojo, ¿qué te has pasado? Y entonces yo digo, anda, pues sí, me he pasado. Venga, otro aprendizaje, todavía no estoy tan como yo pienso que estoy, ¿no? Y no pasa nada. Y no digo, ay, Beatriz, mira, ¿ves cuánto te has apegado a tus resultados? No, bueno, me he apegado a mis resultados, soy humana, pero cada día lo suelto mejor. Es decir, que llevo otro diálogo totalmente diferente en mi mente. Intento, en vez de echar la sal del miedo, echar la sal de todo está bien, como está. Son expresiones de mi mente y de mis emociones en mi cuerpo, proyecciones en mi cuerpo, que no quiere decir que haya algo físico detrás, sino que se siente lo que se siente. Entonces juego al se siente como se siente, sin juicio, es decir, paro el bucle. El problema de la mente humana es que lo empieza a interpretar, malo, bueno, desagradable, esto ya me pasó, tienes condicionamientos pasados, te sugestionas a tu mente diciendo, ¿y si esto es algo? Y empiezas a hacer la bola más grande, más grande, más grande, y al hacer la bola más grande, más grande, más grande, ese síntoma lo perpetúas. Y ese dolor de cabeza me podría haber durado muchísimo más. No me ha durado porque no le he dado atención. No le he dado atención, pero si le hubiera dado atención, hubiera durado más. Entonces, al no prestar atención y no resistirte, el propio cuerpo empieza a equilibrarse y tú al empezar a conocerte a ti mismo y a tus emociones y a no darle importancia a lo que estás sintiendo, sino que se siente lo que se siente, tu cuerpo sabe hacer mucho mejor su trabajo de equilibrarse. Y yo digo, bueno, mi cuerpo es maravilloso, ya sabe hacer lo que tiene que hacer, yo simplemente tengo que dejarle tranquilo, que haga su trabajo. No intento presionarlo, él va a saber compensar su cabeza, yo le voy a ayudar un poquito con que no poniéndole más leña al fuego, hidratándome bien, comiendo bien y descansando. Y no añadiéndole leña al fuego con mis pensamientos y mis emociones y con mis interpretaciones y juicios. Si yo no añado la sal del miedo en forma de juicios, de interpretaciones, de miedos, de todo este rollo, de prestándole atención, mi cuerpo tiene magia y se equilibra. Entonces yo os invito a que juguéis a se siente lo que se siente. Punto. Sin prestarle atención. Sin desear que sea de otra manera. Sin desear que sea de otra manera. Tengo esto, siento esto, se siente lo que se siente. Y al no resistirme, al no prestarle atención, al aceptarlo, poco a poco mi cuerpo va a ir equilibrándose. Al no ponerle miedo. Ya, pero es que Beatriz, esto es súper duro, yo no lo aguanto, no sé qué. Déjalo, ya, basta de ese diálogo.
basta ya que le estás añadiendo un montón de sal de miedo. Ya está, juega al se siente lo que se siente. Y ya está, ves a por tu síntoma, a sentirlo, a sentirlo. Y de hecho decir, ¿sabes qué? Que yo ayer, ¿sabes qué decía? Dame más dolor de cabeza, que te quiero sentir. No me ha dio más dolor de cabeza en ningún momento, pero es un juego psicológico donde yo no muestro miedo a mi adversario, entre comillas. Pero si yo muestro miedo, mi cerebro lo interpreta y me da más de eso. Entonces, a ver, aquí que había escrito alguna cosa. Eso, no pongas la sal del miedo encima de tu forma de sentir. Es decir, yo antes quería, esto lo escribí en un mail el otro día y quería leeroslo, porque esto es lo que yo era antes, hace años, yo era, quería que te fueras, quería mandarte a los océanos más profundos, a las galaxias más lejanas, contenía la respiración como un niño, me enfado y no respiro. Y claro, todas esas cosas que hacían agrandar el síntoma. O sea, yo quería no sentir nada, perfección, que no me duela nada, que no me moleste nada, no quiero sentir esto, me empastillo lo que sea para no sentir nada. En cuanto me duele la cabeza, a la un ibuprofeno, me lo habían enseñado así, cuanto antes se corte el dolor, mejor. Según qué dolores, hay dolores emocionales, como el mío de ayer. Entonces yo me conozco y es un dolor emocional. Entonces ya se calmará cuando yo me equilibre. ¿Por qué? Porque no me importa sentir el dolor de cabeza, porque no le tengo miedo a sentir dolor. Se siente como se siente. Entonces, al sentir ese dolor, yo no le voy a permitir que ese dolor me condicione mi cena con mi familia, mi sueño, no, simplemente se siente lo que se siente. No le pongo juicio. Yo antes quería todo eso, mandarlo a los océanos más profundos, a las galaxias más lejanas, pero ahora no, ¿no? Entonces, deja que sea lo que sea, y en ese dejar ser, en ese dejar sentir, y al hacerlo una y otra vez, al no darle esa atención, al no poner la sal del miedo encima de tu sentir, poco a poco tu cuerpo vuelve a su equilibrio. Y con esa serenidad te permite tomar mejores decisiones y no poner el modo miedo, el poner el modo supervivencia activado, para que te diga las mil y unas fechorías y tú te las creas, porque claro, cuando activas el miedo tú te crees todo, esto que va a ser, te va a pasar algo, te vas a morir, te vas a volver loco, el médico no tiene ni puta idea, se ha dejado esto y tienes realmente algo malo, la próxima vez sí que va a ser de verdad, en fin, todo esto, las mil y unas fechorías que te dice tu mente, te las crees. Y entonces al creértelas, creas esa creencia y esas creencias te crean a ti. Y entonces tú eres más de esto todos los días. Y entonces llevas 15, 10, 20 años así. Porque has ido creando todo esto. Y si no, te invito a que hagas la película, que veas la película del revés, que te va a ayudar un montón. Tu mente está todo el día fabricando, pero si no la diriges, tu mente va a estar todo el día fabricando todos estos pensamientos, pero si no la diriges, tu mente va a ser tu verdugo en vez de tu sirviente. Tú tienes que poner a tu mente a tu servicio, no al revés, que sea tu verdugo. Entonces esto queda claro, ¿no? Entonces, aún me dices, aún he apuntado una cosita más. ¿Y si resulta que ahora es algo malo y no voy al médico por todo lo que tú me dices? Y yo te digo, esto es la frase típica de la persona con ansiedad. ¿Y si ahora sí que me muero de verdad con este síntoma y no le estoy haciendo caso y estoy jugando al se siente lo que se siente? Y yo te digo si en 20 años no te ha matado, ¿por qué te va a matar ahora? ¿Qué pasaría? Porque ¿qué le decía yo? Y estuve un par de meses. ¿Qué le decía yo? ¿Sabes qué te digo? Que si me matas, me matas. Pero yo prefiero morirme a vivir así. Le desafiaba. Pero tú en cambio le añades más miedo y dices, ¿y si ahora sí que es la verdadera? ¿Y si me lo paso y no voy al médico y me muero? ¿No te das cuenta que es tu mismo patrón, que se va repitiendo? Claro, si no te das cuenta que te domina tu patrón, o sea, olvídate de todo esto que te estoy contando. Porque primero tienes que ser consciente de que te han metido ese programa en la mente, que te has programado así y que como no te desprogrames va a seguir operando ese patrón. Entonces, tú mismo. ¿Y qué pasaría si es algo malo y no voy? Tú decides cómo quieres abordar esto. Si quieres abordarlo con más miedo y ir por 200 veces al médico, o sutilmente no me voy a hacer una analítica por aquí y una cosita por allá para comprobar y compulsionar otra vez que no te pasa nada, pues
estás dando de comer a la mente del miedo. Y luego me dices que, claro, tienes síntomas, claro, es que estás dando de comer todos los días a la mente del miedo. Entonces tú decides ya, tú decides. ¿Por qué? Porque yo confío cuando todo es, ay, si es algo malo, mire, yo confío en el universo. Me vais a decir, la loca esta del universo. Sí, yo confío. Y confío en él y confío que es muy bueno conmigo y que me quiere un montón. Entonces, me quiere tanto, 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 que me va a poner lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Pero es que aún es más, confío en que esto no es nada, pero es que, aunque si lo fuera, es que tengo que pasar por esto para la evolución de mi alma, punto. Y eso a mí me da mucha paz. Y si realmente al final es algo malo, es algo malo. Pero yo no voy a añadir más miedo. ¿Y cómo sabré si es algo malo, Beatriz? Mira, soy médico y te puedo asegurar que cuando tienes algo de verdad, no hay duda. Cuando te da un infarto y tú ya no puedes volver a ser el mismo. Cuando te da un accidente cerebrovascular, lo siento, pero no hay duda. Cuando te da una apendicitis, lo siento, pero no hay duda. No hay duda, o sea, es que son cuadros, las urgencias de verdad, son cuadros tan claros que es muy complicado que tú no te des cuenta cuando te pasa algo malo. Y lo que digo, no, y Beatriz, ¿y si es un cáncer y no me doy cuenta? ¿Cuántas veces te han chequeado? Pero bueno, vamos a jugar al juego de los 10-15 días, que digo yo. ¿Tú cómo vas a alimentar a tu mente? ¿La vas a alimentar sin miedo? Pues jugar al juego de los 10-15 días. Voy a dar un tiempo, 10 días. Voy a darme un tiempo. Eso sí, yo voy a hacer mi trabajo mental. Porque claro, si estoy todos los días con miedo, ese síntoma no se me va a ir. ¿Por qué digo el juego de los 10 días? Porque, de verdad, 10 días no van a ningún sitio en un cáncer, sinceramente. Y 10 días te dan un tiempo a ti a darte cuenta que hay veces que ese síntoma se esfuma, se va. Y no era nada. Pero tú lo habías alimentado por los problemas que tú traías. Pero te tienes que dar cuenta de esos síntomas por qué son, ¿no? Y cuando es de verdad, confía en la vida, en que no vas a tener ningún tipo de duda. Cuando es de verdad, el día que tenga que venir de verdad, porque a todos en algún momento nos vendrá de verdad. Pero yo ya me pillo mis patrones y yo no voy a dejar que jueguen más conmigo. No lo siento en el alma, pero no voy a dejar que jueguen más conmigo. Pero obviamente que esto son recomendaciones mías si estás en ansiedad o si tienes un cerebro ansioso. Obviamente que si nunca has tenido ansiedad, no tienes ningún cerebro ansioso y tienes un síntoma, te digo que te vayas a tu médico, que te lo compruebe y si no hay nada, pues no hay nada. Obviamente que esto se queda por descontado, que lo primero siempre es ir a un médico cuando te aparece un síntoma de forma persistente. En unos días es ir a un médico, un síntoma que tú no conoces, que no estás en ansiedad, que no sabes de nada de esto. Entonces, claro que tienes que ir al médico, pero estamos hablando de esos síntomas, de estas personas que saben que están en ansiedad, que tienen patrones de pensar de miedo, que tienes patrones de pensar de ansiedad, que tienes hipocondría, que tienes todos estos patrones. Estos son enseñanzas para esas personas. ¿Por qué? Porque yo he estado allí y como me conozco ese cerebro, os puedo decir lo que funciona. Entonces, claramente que es eso, y claramente que cuando ocurre algo malo, de verdad, el cuerpo te avisa de verdad. Entonces, confía también en eso, confía en que el cuerpo es muy sabio y te lo hará saber de verdad. Pero no me cuentes lo mismo que me estás contando ya hace 20 años, no me cuentes eso porque es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que entender y quedar claro. Entonces, cuando se te irá el síntoma, cuando dejes de estar en ansiedad, el síntoma de ansiedad. ¿Puede ser que aparezcan otros síntomas psicosomáticos en tu vida? Sí, en el momento en que te desequilibres un poquito emocionalmente, se puede proyectar en tu cuerpo. Pero lo que hablamos, jugamos al se siente lo que se siente, acepto el síntoma, punto. Cuando te pase algo malo de verdad, te vas a enterar. Y obviamente que si no eres una persona con ansiedad y te aparece un síntoma, ves al médico. Y ante la duda en una persona con ansiedad, pues por supuesto que te voy a decir pues que tú mismo, que caigas en tu trampa o no. Es así. Yo confío en que tu intuición te va a saber guiar de verdad. Pero si tú le dejas a tu patrón que te coma territorio, nunca vas a salir de esto. Entonces tienes que jugártela y decirle, no te voy a hacer caso, síntoma, lo siento, te llevo haciendo 20 años caso y no me has hecho nada. Entonces a partir de ahora no te voy a hacer caso. Lo siento, ay, qué mala suerte que me ha pasado ahora. Mira, pues mala suerte, lo siento en el alma, pero yo no podía jugar más a este juego de que hicieras conmigo lo que te diera la gana. Y eso ya es una decisión tuya, ¿vale? Entonces, queda claro, síntoma que no está en ansiedad, hay que ir a verlo.
hay que ir a ver qué pasa, porque a ver qué síntoma tiene, que seguramente la mayoría también son descompensaciones psicoemocionales. Y en el momento en que te digan que no tienes nada físico, empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a saber por qué te aparecen esos síntomas, empiezas a indagar, es que este dolor de cabeza que se me repetía, ya me ha dicho el médico que no tengo nada, tendrás que empezar a indagar por qué tienes esos dolores de cabeza tú. Bueno, espero que más o menos haya quedado clara esto. Deja tus comentarios, tus dudas. Ya sé que el mundo de los síntomas es lo que más os importa, porque cuando estamos en ansiedad, pues el síntoma nos hace mucha mella, pero de verdad que cuando no le prestes atención al síntoma, lo aceptes, te dejes sentir y sepas que ya se irá si se quiere ir, y si no, no pasaría nada, que harías tu vida, en el momento en que no le agregues más miedo, poco a poco se irá diluyendo, y en el momento en que tú vayas trabajándote los miedos y vayas trabajándote también, lo que hablo siempre, una faceta espiritual muy importante. Cuando salga este vídeo yo creo que ya estará mi masterclass Atraviesa el miedo, recupera tu poder. Y si no, inscríbete a mi newsletter, que es de forma gratuita, y te vas a ir enterando de todo esto, porque tengo preparados un mail súper chulos para vender esta masterclass, que están cargados de valor, la compres o no la compres. Y de verdad que son unas 5 horas de formación del miedo brutales, que lo he puesto de una forma muy sencilla, pero donde también os hago ver un poco que es importante ir hacia tus miedos, lo más importante, pero cultivar esa faceta espiritual también es muy importante. Porque claro, cuando estamos en el modo supervivencia y solo nos creemos que somos este cuerpo y estamos en esa agonía, es muy difícil salir de la ansiedad. Entonces necesitamos muchas herramientas para salir del miedo, de la ansiedad y todo esto. Y una de las cosas que nos va a dar una calidad de vida importante es los síntomas emocionales que tenemos las personas, dejarlos sentir, que se equilibre tu cuerpo, confiar en él, y ya veréis que en un tiempo se va ese síntoma. Y si no, pues obviamente para eso estamos los médicos, para veros, pero confiar en vuestro cuerpo, confiar en vuestras sensaciones y poco a poco, ¿vale? Espero que os haya servido. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Hasta la próxima.